Muy buenos días, tardes, lo que sea, de noche, no importa la hora que sea, vamos a hacer este hermoso problema que es de un sifón. Obviamente, ¿qué es un sifón? No es el sifón, bueno, sí, uno lo asocia al sifón de la soda, tiene algo que ver con eso. Pero el tema del sifón generalmente son los métodos que se usaban en la antigua época como para poder decantar agua, sacar agua de un pozo, qué sé yo, o de algún, qué sé yo, tanque de combustible para pasarlo a un balde y con ese balde de nafta cargar de combustible a otro coche. Así se ayudaban los coches en la ruta. En la época de mi tío era así. Agarraban una manguera, hacían, soplaban, metían la manguera dentro del tanque de nafta y ponían un balde abajo y la nafta, por diferencia de presión, caía en el balde. Bueno, con ese balde agarramos, le metíamos en el tanque de nafta al otro coche y bueno, lo cargábamos en forma de urgencia de combustible como para que llegue a la primera estación de servicio y pueda cargar más. Bueno, para eso sirve. Bueno, esto es un sifón. El sifón sirve para eso, para decantar agua, un líquido, nafta de algún tanque. En este caso el tanque o el estanque es este, tiene agua, punto. Esto es un cañito, una manguera. Una manguera. Lógicamente, el diámetro interno de la manguera, que no lo puse, el diámetro D, el diámetro interno de la manguera, son 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros. Ese es el diámetro de la manguerita. Bueno, esta manguera tiene 8 metros de largo por acá y 8 metros de largo por allá, por este lado. Digamos, esto vale 8 metros, esto vale 8 metros, punto. La altura a la cual está es la que me está pidiendo. ¿Cuál es la altura máxima que yo tendría que elevar la manguera para que no se corte el fluido? Se supone que, por diferencia de presión, ahora lo vamos a ver, el líquido va a ser así y va a decantar en C. Va a hacer todo este movimiento, dinámicamente hablando. Y como dinámicamente hablamos, ahora los fluidos no son estáticos, están en movimiento, estamos hablando de la dinámica de fluidos. Y la dinámica de fluidos es apostar a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli sirve para flujos laminares, pero no sirve para flujos viscosos y turbulentos. Y lo aclaro. Y no quiero hablar más de eso por ahora. O sea que sirve para flujos laminares. Flujos laminares, ¿no? Flujos que son generalmente de baja velocidad, donde el número de Reynolds es menor que 2000. Pero bueno, no importa. Acá no vamos a tener en cuenta la viscosidad, las velocidades son lentas, el número de Reynolds va a ser menor que 2000, que es un coeficiente que me dice que si es menor que 2000 es laminar, entonces puedo usar Bernoulli. Si es mayor que 4000, depende de la literatura, o mayor que 10000, entonces es turbulento. Es una cagada, no se puede usar de ninguna manera la ecuación de Bernoulli, que yo voy a usar acá para poder calcular lo que me pide el problema, que es la altura máxima a la cual yo tendría que poner la manguera para que el líquido pueda hacer así, este movimiento, y decantar por C. Ahora, en el punto A se dice que se desprecia la fricción. No hay fricción con el caño. No hay viscosidad y no hay fricción. Tampoco hay rugosidad. O sea, la rugosidad es la aspereza, el estado del caño en el cual frena al líquido. Y la viscosidad tiene que ver, obviamente, con la adherencia que tiene el líquido sobre las paredes y sobre las capas de líquido, que lo que hace es permitir, lo que produce es que frena el líquido. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua y se pega más a las paredes del recipiente. Bueno, eso es una idea somera de la viscosidad. No habrá que hablar de viscosidad. Pero bueno, estamos considerando que se desprecia la fricción sobre el cañito, o sea, el agua no fricciona, no se detiene con el caño, digamos, con la superficie del caño, o sea, la superficie del caño no hace fricción, no hace resistencia sobre el líquido, o sea, no hay rugosidad, no hay aspereza, y tampoco hay viscosidad. Viscosidad del agua es despreciable, o la consideramos despreciable aquí. Lo cual hace que el número de Reynolds sea menor que 2000 y el flujo sea laminar. Por lo tanto, con esas hipótesis vale la ecuación de Bernoulli que voy a presentar ahora y que la vamos a usar seguramente para desarrollar el problema.
Entonces, necesito calcular esta altura máxima. Pero también me dicen de dato que tengo que la presión de vapor es 0,5 atmósferas. A una temperatura T en grados Celsius desconocida, no importa, acá dice que no lo sabemos, pero la presión de vapor va a incidir muchísimo. Va a incidir muchísimo. La idea es la siguiente. Para poder calcular esta altura máxima, en principio vamos a usar Bernoulli, porque el fluido está en movimiento. Entonces tenemos un flujo laminar. Flujo laminar porque el número de Reynolds es, a ver, la velocidad por el diámetro del cañito, de la velocidad del fluido por el diámetro del cañito, acá vamos a poner la densidad y acá la viscosidad. Este es el número de Reynolds. Acá, en realidad, lo que hay que considerar es que la viscosidad es despreciable. Es despreciable, acá la podríamos considerar aproximadamente cero. Pero bueno, en definitiva, la velocidad son velocidades bajas. Entonces esto hace de que a las velocidades bajas esto sea, bueno, menor que 2000, 2300. Es un número, un parámetro que me está diciendo para que el flujo sea laminar. Este es el número de Reynolds. No importa ahora esto, pero son las hipótesis que necesitamos para poder hacer el problema, si no la ecuación de Bernoulli no vale. ¿Y quién es famoso ecuación de Bernoulli? Entonces, ecuación de Bernoulli. Si es laminar, ecuación de Bernoulli. Bernoulli, famoso matemático suizo. 150 años de generación de Bernoulli. Bernoulli. Los hermanos Bernoulli. Bernoulli. Eran suizos. Dice así, la presión en A, la presión acá en el punto A, más un medio de la densidad, ahora la podemos escribir de otra forma, no importa. Un medio de la densidad por la gravedad, por la altura en A. Acá lo podemos considerar altura en A 0, porque puedo considerar el sistema de coordenadas acá en 0. O podría considerar el sistema de coordenadas acá abajo, no hay problema. Vamos a ponerlo, si quieren, lo podemos poner acá abajo, el sistema de coordenadas. Obvio, puedo ponerlo acá. Acuérdense que todo esto no depende del sistema de coordenadas. No depende del sistema de coordenadas. Yo lo puedo poner acá solidariamente. Y este es el eje Y, este es el eje X, este es el 0 metro. El sistema de coordenadas lo pueden poner en cualquier lugar, porque la física no cambia por el sistema de coordenadas. Puedo ponerlo donde se me canta o se me antoje. Lo pongo acá abajo por comodidad, ahora van a ver. Bueno, entonces acá la altura A va a ser 2 metros. Acá esta altura A, que vamos a poner acá, altura A, es 2 metros. Altura A, 2 metros. La altura donde está el punto A. La presión en A, lógicamente no la dibujé, pero bueno, si quieren dibujar la presión en A, una flechita linda, una linda flechita que diga presión en A. ¿Está bien? Bueno. Más. Ay, no, este un medio no va acá. Densidad, gravedad por altura A. Perdón, no va un medio. De donde va un medio es acá. Un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado, que es la velocidad que tiene el fluido acá, justamente en la posición A, tiene una velocidad, porque obviamente se está moviendo. Y esto es igual, voy a hacer lugar, perdón, porque me fui derecho. Presión A más densidad, gravedad por altura en A, más un medio de la densidad, velocidad en A al cuadrado, es igual a, acá también hay una presión B, perdón, acá no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer acá. La presión en B, que apunta en sentido opuesto siempre al movimiento. Presión en B. Acá.
Se supone que acá el fluido va a tener una cierta velocidad. Obviamente la velocidad del fluido ya no va a ser la misma que la velocidad en A. Seguramente por ahí es menor. La velocidad en B ahora vamos a ver que es menor. La velocidad en B. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. No importa, ¿eh? Para eso estoy. La presión en B, velocidad en B, más la densidad por la gravedad por la altura en B. ¿Quién es la altura en B? Bueno, esta altura en B que yo estoy tratando de sacar como la máxima altura que me está pidiendo el problema. Bueno, más un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado. Esta es la ecuación de Bernoulli. Nuestros amigos, Yo tengo una duda. toda una familia, hay 150 años de generación de esos tipos. 150 años de la familia durante 150 años fueron todos matemáticos y físicos. Genios, totales. Bueno, Pero en la ecuación se pone 2 veces la densidad. sí. Porque yo la hago de otra forma, ¿puede ser? No, hay otra forma de ponerlo, pero es equivalente a esa forma que está diciendo. Así que no perdamos el tiempo con eso. Ok. No perdamos el tiempo con esta boludez. Se puede dividir todo por la densidad por la gravedad para sacar la altura. Es lo mismo, lo mismo. No se preocupen. Con esta ecuación ya pueden hacer todos los problemas. Hay otras que aparecen, como por ejemplo en el apunte de ustedes, dividen todo por la densidad por la gravedad, acá queda dividido densidad gravedad, acá queda altura, acá queda un medio de B cuadrado sobre G. Es lo mismo, es igual. Después la ponemos así si quieren, no hay problema. La pueden usar así o la pueden usar así. Digo para que no haya Con el inconveniente. peso específico. Sí, no. Sí, lo mismo. No quiero. ¿Está bien? Entiendo lo que me preguntaste. El tipo lo pone de otra forma también. Para ponerlo en función de la altura. Pero no importa. Divide todo por delta G. Acá. Y va a quedar presión A sobre delta G. Acá va a quedar altura A. Acá va a quedar un medio de B cuadrado sobre G. Y acá va a quedar presión B sobre delta G. Acá queda altura B. Y acá queda un medio de B cuadrado sobre G. Es lo mismo, es igual. No se preocupen, no se asusten que no les voy a dar nada raro. El tema es calcular, obviamente, esta altura máxima. Bien. Acá viene la cosa. Y ahí se termina casi. Yo necesito calcular la altura B, esta de acá. La remarco de nuevo. Yo necesito calcular esto, la altura en B. Pero me pide cuál es la máxima altura. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Acá hay un dato interesante. Acá me está diciendo que la presión de vapor de agua es una temperatura que no sé cuál es, 0,5 atmósferas. Esto es importante y presten atención. Si por Bernoulli yo despejo la presión en B, si por Bernoulli despejo la presión en B, y esa presión de B acá es menor o igual que la presión de vapor, va a haber vaporización del agua. Va a haber burbujas de vapor. Y si hay burbujeo, aquí, se llama a ese efecto, se lo llama cavitación. Viene de cavidad. Y cavidad significa burbujas de vapor. ¿Me explico? Sí, ¿Se entiende, Andrés? sí. Bien, entonces la idea es no lograr eso. Por favor, que la presión en B no sea menor o igual que la presión de vapor. Porque si la presión en B es menor o igual que la presión de vapor, hay burbujas de vapor, hay cavitación y se detiene el flujo. Qué mal, yo no quiero eso. Entonces, para poder encontrar esa altura máxima, hay que pedir que la presión en B sea igual a la de vapor para ver hasta dónde puedo llegar, con la manguera a elevarla hasta arriba. ¿Me explico? Claro. Sí. Entonces, pretendo que la presión en B sea igual a la presión de vapor. La presión de vapor es 0,5 atmósferas. Entonces, acá va a haber cavitación, o casi cavitación, y hasta ahí yo puedo llevar la manguera.
hasta ahí arriba, porque si no después se corta. Bueno, lo que hay que hacer es directamente, ya les dije, hay que reemplazar todos los datos acá. Todos estos datos. Bien, yo borré la presión atmosférica, perdón, pero acá dice que hay una presión atmosférica de 1,013 bares, 1013 milibares. Esta es la presión atmosférica. Entonces yo, al reemplazar acá, ¿qué podría hacer? Bueno, podemos pensar así según el dibujito. ¿Quién es presión en A? Y bueno, podría tomar la presión de la atmósfera. O sea, acá la presión en A no es otra cosa que la presión de la atmósfera. P sub 0. Bueno, entonces tomamos P sub 0. Tomo P sub 0 acá, va a ser P sub 0, que es la presión de la atmósfera. Bueno, a ver si tengo lugar. O lo hago acá, P sub 0, más delta G por G. Bueno, la altura en A es 2 metros, ya lo dije. Bueno, pon en altura A 2 metros, lógicamente. O sea, tomás el punto A en la superficie del agua, digamos. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, porque De no P dice cero. nada acerca de esto, de esta distancia chiquita. Sí, Claro. muy bien. Buena observación. Como no dice nada acerca de esta altura chiquita, la tomamos como que es despreciable, claro. Entonces, la altura NA ya sabemos, después hay que reemplazar por los datos. Me pudre esto de reemplazar por los valores. La altura NA vale 2 metros, la densidad del agua ya sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico, bla, bla, bla. Esto, la densidad del agua ya la conocemos, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es un chiste. La velocidad en A. Bueno, ¿quién es la velocidad en A? Bueno, podríamos considerarlo con cierta aproximación que la velocidad en A vale 0. Con cierta aproximación. Podríamos considerar que ahí todavía no se empieza a mover, porque es un estanque grande. Entonces la velocidad la puedo considerar aproximadamente 0. No exactamente 0, pero la puedo despreciar. Y después la presión en B, que va a ser esto, 0,5 atmósferas, ahí sí me atrevo a ponerlo. Bueno, y después la altura en B, bueno, es lo que hay que calcular. La densidad, la gravedad por esta altura, que sería la altura máxima, más un medio de delta B sub, digamos, un medio de la densidad por B sub B al cuadrado. Me trabé la lengua. Ahora, La velocidad de B la calculamos con... ¿Cómo la calculamos? ¿cómo podemos considerarla? Yo pregunto. Con la de caudal, No, velocidad por sección. no. No, no tengo caudal. Esto es 2 metros, ¿no? O sea, la altura ganada es 2 metros, después reemplazan. No, te explico una cosa. Te explico una cosa interesante. Podríamos considerarla en el momento justo de que se produce la cavitación, que se detiene. Ah, sí, sí, sí. Entonces la velocidad en B, la tomo como C. Entonces, hay cosas que Pero podrían... en realidad no se detiene, ¿o no? ¿Eh? En realidad el agua está en constante movimiento. Estoy en el límite, es despreciable la velocidad. Es como que si ahí se produce cavitación y se detiene. Justo, justo. O sea, acá considero despreciable la velocidad porque es un estanque, es imperceptible esta velocidad que chupa el caño. Y acá es como que ahí justo para la presión de vapor se detiene. Porque hay cavitación. Y si se detiene, considero aproximadamente 0. Y si no, no tengo de dónde agarrarme. Claro, claro, claro. Porque la ecuación de caudal no me sirve tampoco. S1 por B1 igual a S2 por B2, pero bueno, SA por BA es igual a SB por B sub B. Pero SA, la superficie de este cañito, es igual acá. Entonces me queda que BA es igual a BB, no sirve ahí. No es cierto eso. Pero no, no me sirve. No es cierto. Bueno, ya está, listo. ¿Qué más? Y bueno, habrá que despejar de acá la altura esta. Bueno, si la puedo despejar y soy bueno,
lo hacemos. Quizás conviene cortar una vez que termino acá, cortar para tener más minutos y poder usar esto de acá, porque si no me va a cortar y me pone loco eso, de que me corte el video cuando es una clase entretenida. Y acá despejo esto, o sea que esto que está sumando pasa restando. Bueno, esto que está multiplicando pasa dividiendo a todo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Yo también soy como el profesor de ustedes. No me gusta la desprolijidad, pongo muy loco. Una línea me pone mal. O sea, esto está sumando, pasa restando. Y después esto que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, haciendo esta cuenta hermosa, les va a dar la altura máxima. Esto, lógicamente, se hizo, hay que reemplazar por los datos y por las unidades, todo. Esto se hizo sin fricción. O sea, estoy considerando que la viscosidad despreciable, la rugosidad despreciable. Bueno, el número de Reynolds es menor que 2000, ya está, es flujo laminar, y si no, Bernoulli lo tengo que tirar a la basura. No, si en el régimen turbulento, olvídate de hacer esto. No se puede. No se puede porque hay que utilizar métodos numéricos de aproximación, estadística, qué sé yo. Bueno, pero ahí sale. Entonces, lógicamente lo que estoy logrando es el límite. No quiero que, bueno, lógicamente que la presión en B sea la presión de vapor, pero estoy buscando el límite, cuál es la máxima altura en la cual podría llegar a haber cavitación. Y cuando hay cavitación, considero que la velocidad en B vale 0 en la ecuación de Bernoulli y ahí despejo la altura. Ah, ok. Ahí está. Si no considerarla cero en un ejercicio que no te pide el enunciado ese, estaría mal. Claro. Sí, ahí Tienes entendí por razón. qué. Muy Ahí bien. entendí. Muy bien lo que dijo Andrés. En un enunciado donde no me dice que hay cavitación, y bueno, cagué la fruta, acá no puedo considerar 0, porque qué sé yo, está en movimiento, ¿no? Pero sí, Ah, pues te estás preguntando la altura máxima en la que cavitaría. esa. Ok. Siempre que la presión hidrostática sea menor que la presión de vapor del agua, en este caso porque estoy utilizando un fluido que es agua, entonces hay cavitación porque hay vaporización. Termodinámicamente se dice cuando la presión en la que está el agua es menor que la presión de vapor a esa temperatura, hay vaporización. Y si hay vaporización hay burbujeo. Y si hay burbujeo hay cavidades burbujeantes que producen cavitación. Sí. Si es Por ejemplo, mayor que la presión de vapor, no va a haber cavitación. yo tengo un dato que dice que a una atmósfera la presión la altura de agua que puede levantar es de 10 metros. Después de Eso ahí sí, hay cavitación. 10,33 metros, pero eso es otra cosa. Es con respecto a los Ah, pozos de agua, que es ah, la presión manométrica de la atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Que es 1003 hectopascales, ejerce presión sobre las napas de agua y eso hace elevar el agua a no más de 10,33 metros y no más. Después tiene que poner una bomba centrífuga ok. para seguir elevando el agua. Muy bueno, me gustó. Pero después de pasar los 10 metros eso, cavita, empieza a formar burbujeo. Eh, Sí, bueno, Obviamente con la manguera, obviamente con la manguera cerrada, ¿no? que no va a poder pasar 10,33 metros si no metes una bomba centrífuga. Tenés que Claro. chupar el aire. No. no sé Sí. por qué a mí me da negativo esto. Esto, no, acá 2 metros tiene que dar la presión de la atmósfera. Esto es de 2 metros, multiplicar, no, hacer bien la cuenta, no puede dar negativo. Ni loco. A ver. Ah, perdón. La altura se mide desde el 0 metro, perdón. La altura esta se mide desde el 0 metro, o sea que esta altura que voy a calcular es esto de acá. Bueno, sí, lógicamente la altura máxima, que va a ser esto de acá. Esta altura más 2 metros, pero es esta H. Esta H que despejé debería dar esto. Y si yo hago
esta H máxima menos 2 metros me da justamente esta diferencia, digamos, de acá a acá. Pero todo lo calculo desde aquí. El HA sí vale 2 metros. Pero bueno, la cuestión que no importa esto. Este es el valor que debería dar respecto desde acá, respecto del sistema de coordenadas que considere 0 metros acá abajo. Por lo menos lo ¿Por qué considera. me da negativo? ¿No? Después hacemos la cuenta si quieren. Pero Pasa que, acá es 1013 hectopascales. Ojo con las unidades. Acá dice 1,013 bares. Es 1013 hectopascales. Un hectopascal son 100 pascales. O sea, me va a quedar 101.300 pascales. 101.300 pero ¿por metros qué? cuadrados. ¿Pero la presión en A no es 0? No, es la presión atmosférica. No, la Pero presión, no, claro. Lo le considera estoy acá. sumando la presión atmosférica. Sí, sí, Claro, sí. es la presión Claro, porque atmosférica. me quedo con la manométrica y no. Claro. ¿Está bien? Entonces Solo sí. donde me equivoqué, sí. La altura máxima se mide desde el 0 metro, desde acá, Todo esto. Desde acá abajo hasta arriba. Ahí sí, le pisé un poquito, pero el valor es este, no se preocupe. Porque todo está calculado respecto de este 0 metro, claro. Bueno, obviamente que después lo que hacen, por lo que pide el problema, dice, determine la máxima altura que podrá tener el sifón. Bueno, si quieren calcular esta altura la que la podemos llamar H', H', ¿quién es? H' va a ser estos H menos 2, este H máximo menos 2 metros. Acá, bueno. Esta altura, esta diferencia de altura es H', que es H máxima menos 2 metros. O sea que después H' es H máxima menos 2 metros. Y esa Y la sería la presión, altura sobre el nivel del agua, ¿no? A la cual yo tengo que elevar la manguera. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Ah? y la Bueno, presión 2 sería, la presión 2 sería la presión atmosférica dividido 0,5, ¿no? no, la presión es acá, no es acá. ¿Y Es acá. para qué nos da la F? ¿Para qué les da qué cosa? La F. La F, ahora lo voy a hacer, porque es el segundo punto del problema, por eso corto el video, porque se me van los minutos, y voy a hacer este mismo problema, pero con F igual a 0,025, que es el coeficiente de Darcy de la rugosidad y viscosidad. O sea, que tiene que ver con el número de Reynolds y la rugosidad del caño. Ese es el Ok. punto que voy a hacer en el próximo video. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ahora corto y nos vemos inmediatamente para hacer el punto E, porque si no, el Zoom me corta y no puedo hacerlo. Cuando me da el F es el coeficiente de Darcy, que tiene que ver con la rugosidad del caño, en el estado en que está de aspereza el caño, y que tiene que ver también con el número de Reynolds que está asociado a la viscosidad. Ahora lo vamos a ver eso. Así que los espero en el próximo video.